En el vídeo de hoy he creado la ruleta que decidirá el cambio de los protagonistas de la Universidad Beacon. Y la elegida de hoy es Lexi. Tenemos 5 opciones y la suerte decidirá. ¿Te imaginas cómo se vería Lexi si fuera un chico? ¿O cómo se vería siendo un bebé? Y no te pierdas lo mejor, porque la ruleta de hoy trae una transformación sorpresa diferente a cualquier vídeo anterior. Así que dale a like a este vídeo y escribe Avatar World en comentarios si es tu juego favorito. ¡Empezamos! Y aquí tenemos a los protagonistas. Hoy me he puesto especialmente elegante porque se va a enfrentar a la ruleta nuestra querida Lexi. Quiero que me escribas en comentarios quién es tu personaje de los Beacon University favorito. ¡Tenemos todo listo! Como sabéis, para que funcione nuestra ruleta, tenéis que darle like al vídeo y escribir la palabra Lexi en comentarios. Todos juntos en 3, 2, 1... ¡Todo guapo! ¡Mira, Lexi! ¡La ruleta está girando! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo! ¡Empieza a frenar! ¡Y... ¡sí! ¡La opción que estaba deseando ver! Tenemos que crear a Lexi como si fuera un chico. ¡Vamos al creador de personajes! Y aquí estamos. Estoy deseando ver la versión en chico de Lexi. Lo primero que vamos a hacer es escoger el mismo tono de piel que tiene Lexi. Y es este de aquí. Vamos ahora con los ojos y fijaos que los ojos de Lexi son súper característicos. Tienen este tono gris y esta forma única en el juego. Por lo que escoger los ojos para la versión de chico de Lexi va a ser muy complicado, pero lo solucionamos utilizando estos de aquí. Quiero que me escribas en comentarios cómo llamarías a la versión en chico de Lexi. ¿Podría ser Alexi o podría ser Alex? Os leo en comentarios. Para las cejas lo tenemos mucho más sencillo porque estas cejas de Lexi me sirven perfectamente para la versión masculina de la protagonista de los Beacon University. Colocamos el mismo tono de color de cejas y vamos ahora con la boca. Y fijaos porque Lexi tiene este pintalabios de color marrón, pero para la versión masculina vamos a ponerle esta gran sonrisa. Fijaos, para la opción masculina el colorete de Lexi no le queda mal, pero lo eliminamos y pasamos con el cabello. Lexi tiene la parte trasera del cabello por la altura de los hombros en un color oscuro y aquí tenemos la parte delantera. ¡Ojo! ¿En verdad? Si le quito la parte trasera... Pero si así queda perfectamente para la versión en chico de Lexi. Amigas, amigos, lo tenemos. Vamos a utilizar este flequillo para la versión masculina. Recordad que tenéis que escribir el nombre de la versión masculina de Lexi en comentarios. Vamos ahora con la ropa y fijaos que yo tengo todos los paquetes de pago de los Beacon University.
Estos paquetes son totalmente personalizables y la ropa del paquete de Lexi es preciosa. Pero como quiero que todos vosotros podáis crear a este personaje en vuestro mundo, vamos a utilizar ropa totalmente gratis. Fijaos en la ropa de Lexi, que lleva el uniforme y una corbata roja. Y para conseguirlo, vamos a ponerle esta camisa de policía que tiene la corbata roja y encima vamos a poner la chaqueta de la Universidad Beacon y queda perfecto para la versión masculina de Lexi. El siguiente paso son los pantalones y Lexi tiene una falda personalizada en color rojo. Pero nosotros vamos a utilizar el pantalón largo gratuito en el mismo color que la chaqueta de Beacon University. Para los zapatos sí que vamos a utilizar los mismos de Lexi. Oye, perfectamente podría ser el hermano gemelo de Lexi. Está quedando genial. El último detalle va a ser colocarle la boina de la Beacon University. Y aquí tenemos a la versión masculina de Lexi. Quiero que la puntúes del 1 al 10 en comentarios. ¡Todo guapo! Hemos creado a la versión masculina de Lexi. Y la verdad es que se parece muchísimo. Recordad escribir en comentarios cómo llamaríais a la versión masculina de Lexi. Y ahora todos preparados porque vamos con la segunda tirada de la ruleta. Como sabéis, para que funcione hay que darle a like y escribir la palabra Lexi en comentarios. Quiero saber cuántos de vosotros habéis visto el episodio de Amber y el episodio de Chase. Os leo en comentarios. La ruleta gira en 3, 2, 1. ¡Ojo! Comienza a girar y girar y girar. Y sin duda, esta es mi parte favorita. ¿Está frenando? ¡Sí! ¡Bien! Ha caído en la versión de Lexi de mascota. Esta es una de mis secciones favoritas. Las versiones de Amber y de Chase en mascota quedaron preciosas. ¡Vamos a por la versión en mascota de Lexi! Y ahora que estamos en el creador de mascotas, quiero que me escribas en comentarios si tienes mascota y cómo se llama. La versión en mascota de Lexi puede ser un perro, un caballo o un gato. Y tú lo decides en comentarios. Escribe si quieres que sea un perro, un caballo o un gato. Yo lo tengo clarísimo. En esta ocasión, Lexi va a ser un gato. Pero fijaos que ya he comprado la versión perfecta para Lexi. Y es este gato que no tiene pelaje. Es un gato egipcio. Es increíblemente precioso y encaja a la perfección con Lexi. Fijaos que el tamaño adulto ya es bastante pequeño, así que si cogemos al mini, no lo vamos a encontrar dentro del juego. Así que escogemos adulto. Vamos ahora con el color, y esta es la mejor parte, porque vamos a escoger un color que se parezca al tono de piel de Lexi, que es este de aquí. El siguiente paso será escoger el tipo de manchas que tiene el pelaje. Y a mí sin duda el que más me gusta es el que no tiene ninguna mancha. Vamos ahora con los ojos y tenemos que encontrar
el mismo tono que los ojos de Lexi. Y fijaos que este gris claro de aquí es perfecto. Y lo mejor en los gatos es que tenemos una variedad de ojos enorme. Fijaos cuántos hay. Ahora solo tenemos que buscar los que más se parezcan a los ojos de Lexi. Y estos de aquí tienen la misma forma. ¡Madre mía! Pero sí es Lexi en gato. El siguiente paso es elegir la boca perfecta. Y esta de aquí, que tiene media sonrisa, es ideal para la versión en mascota de Lexi. Quiero que puntúes del 1 al 10 en comentarios qué te parece esta Lexi gatita. Que por cierto, no tiene nombre. Para dejar a la versión gatita de Lexi perfecta, necesitamos esta pesa de la escuela. Una vez tengamos la pesa, vamos a la tienda de mascotas. Colocaremos la pesa en este gatito y así conseguiremos la llave que nos abre los accesorios para gato. Fijaos que aquí hay un montón de collares para gato y este de aquí es perfecto porque va a juego con el sombrero de los Beacon University. Si llevamos el gato de Lexi con este disfraz, ¿le da algo? Seguro que nos dice que es un crimen contra la moda. Mejor lo dejamos en la tienda. ¡Oh! Fijaos qué bonita pareja. La versión en gato de Lexi es igual que ella. Quiero que la puntúes del 1 al 10 en comentarios. Y me ha gustado tanto esta versión que la Lexi felina va a ser la encargada del próximo lanzamiento de la ruleta. Ya lo sabéis, para que funcione hay que darle a like y comentar la palabra Lexi. Vamos con la tercera tirada de la ruleta. Venga Lexi gatita, ¿estás preparada? En 3, 2, 1... ¡Allá va! ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Gira, gira, gira! ¡Ruleta! ¡Ojo! Y ahí está frenando. ¡Que va a caer! ¡Ojo! ¡Sí! Es la versión de Baby Lexi. Estoy deseando ver cómo sería Lexi en bebé. Así que vamos al creador de personajes. Para poder crear a la versión de Lexi en bebé, vamos a reducir el tamaño del personaje hasta infante. Y no lo reduzco más porque fijaos que un recién nacido no tiene mucho donde elegir en la ropita. Y si quiero ropita universitaria como la que lleva Lexi, tan solo podría escoger esta de aquí, aunque es preciosa. Por lo que vamos a escoger la versión de infante. Lo primero, como sabéis, es escoger el tono de piel de Lexi. Vamos ahora con los ojos. Y tenemos que encontrar los más parecidos posibles para Lexi. Primero será escoger el mismo color de ojos. Y ahora no tenemos los ojos de los Beacon University. Pero, ¿qué os parece si utilizamos estos de aquí, que son perfectos para Lexi? El siguiente paso será utilizar estas cejas de aquí en un color negro oscuro, justo este de aquí. Un poquito de rubor en las mejillas para nuestra Baby Lexi. A ver cuál queda mejor. Creo que va a ser este de aquí. Y llega la hora de escoger el peinado perfecto para nuestra querida Lexi. Fijaos, este de aquí se parece mucho a el flequillo que tiene Lexi. Y como todavía es muy pequeña, no le ha crecido el cabello hasta los hombros. ¡Está quedando preciosa! Vamos ahora con la ropita.
Y fijaos, como sabéis, tengo todos los paquetes de pago disponibles. Si tú también quieres tenerlo, escribe en comentarios: Juanvi, quiero ser jugador VIP. Este jersey sería perfecto para la versión universitaria de Lexi Bebé. Pero vamos a cumplir con las normas y vamos a utilizar solo ropa gratuita. Así que esta camiseta de aquí, en el color que lleva el chaleco de la Lexi universitaria, es perfecto. Vamos ahora con el pantalón y no hay faldita. Pero vamos a ponerle un pantalón corto en el color rojo de la Universidad Beacon y lo mismo con los zapatos en el mismo color que tiene Lexi. Vamos a ponerle unos calcetines en color blanco simulando las medias que tiene Lexi. Y aquí la tenemos, la versión de Baby Lexi. Fijaos, es súper mona y se parece a Lexi de verdad. Quiero que puntúes del 1 al 10 la versión de Baby Lexi en comentarios. Es súper bonita. Y llega el momento más esperado del vídeo. Vamos a resolver cuál es esa casilla misteriosa que esconde la ruleta en el vídeo de hoy. Así que, si quieres saberlo, dale a like a este vídeo y comenta la palabra Lexi en 3, 2, 1... ¡Un momento! ¿Qué? Que la casilla misteriosa nos hace transformar a Lexi en su versión de pobre. ¡Madre mía! No sé cómo se lo va a tomar Lexi, porque es millonaria desde el nacimiento. No os lo perdáis porque empieza la transformación. ¡Vamos al creador de personajes! Aquí tenemos a la versión rica de Lexi. Y lo primero que tendremos que hacer es ir al apartado de regalos y en la primera pestaña, al final del todo, encontramos el paquete gratuito que se llama Clinker. Lo reclamamos y atención, vamos a sacar a nuestra Lexi rica porque comienza la transformación. Fijaos, en este paquete los objetos hacen lo contrario a lo que dicen. Por ejemplo, este jabón, al utilizarlo, ojo, en vez de limpiar, ensucia. Y este champú del pelo, en vez de limpiar el peinado, ojo, lo ensucia por completo. Es ideal para nuestra versión pobre de Lexi. Y fijaos lo que pasa al utilizar el cepillo de dientes. No os lo vais a creer. ¿Pero qué? ¿Qué boca más sucia, Lexi? Volvemos al creador de personajes. Y la verdad que esta boca tan sucia creo que prefiero mantener otra de las opciones del creador de personajes, como esta de aquí, que está un poco triste porque ha pasado de rica a pobre. La Lexi actual es tan pobre que ha tenido que vender sus pendientes, que son perlas enormes, y ahora solo le da el dinero para comprarse unas muy pequeñitas. Pero Lexi antes muerta que sencilla, por lo que vamos a dejarle estas mini perlas de pendientes. Cada like en este vídeo será $1 para la Lexi pobre. A ver si conseguimos que sea millonaria. El siguiente paso es la ropa. Y esta camiseta, que está rota, es perfecta para la Lexi pobre. Vamos ahora con el pantalón. Y como Lexi no tiene dinero para comprarse una falda universitaria, se la ha hecho ella misma.
con una tela que ha encontrado. El presupuesto no da para zapatos, así que Lexi va a ir en calcetines, que la verdad están un poco sucios de caminar por el suelo. Y con esto hemos completado a la versión pobre de Lexi. Quiero que puntúes del 1 al 10 si parece que esta versión de Lexi es pobre. ¡Ay, la leche! Pero si son iguales, pero en versión pobre y versión rica. Madre mía, podríamos hacer una serie de que son gemelas separadas al nacer y una vive como pobre y otra hermana como rica. Si te encantaría ver el vídeo de las gemelas rica y pobre separadas al nacer, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Hemos jugado a la ruleta con Amber, también con Chase y ahora con Lexi. Escribe en comentarios quién quieres que sea el próximo en enfrentarse a la ruleta. ¿Será el turno de Joy, la última integrante de los Beacon University? O también podemos hacerlo, por ejemplo, de Alicia Gameplays. Será súper gracioso ver a Alicia como si fuera un chico. Le llamaría Alicio. Ahora sí, amigas y amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!